Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablar de insuficiencia cardíaca con función preservada. Bueno, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, tenemos dos grandes grupos que podemos diferenciar. El grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida y el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada. El punto común es que todos ellos presentan el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. En la actualidad, la insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades más prevalentes del mundo occidental, siendo uno de los principales motivos de hospitalización, con incidencias crecientes con respecto a la edad. En cuanto a la definición, podemos decir que es un síndrome clínico caracterizado por una incapacidad del corazón para abastecer las demandas del organismo, o bien si lo hace a expensas de presiones de llenado elevadas, a pesar de tener una fracción de eyección dentro de parámetros normales. Los criterios para definir insuficiencia cardíaca con función conservada, utilicé los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología, y en la cual considera presencia de signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección mayor o igual al 50% y valores de péptidos natriuréticos elevados. Esto es el péptido natriurético cerebral mayor a 35 o el ProBNP mayor a 135. Estos valores más adelante vamos a ver que varían según el paciente esté en ritmo sinusal o NFA. Y al menos un criterio ecocardiográfico, esto es hipertrofia del VI, dilatación de la aurícula izquierda o signos de disfunción diastólica. Un poquito de fisiopatología. Los mecanismos que causan el desarrollo de insuficiencia cardíaca se reflejan en cambios de la relajación y llenado del VI, remodelado estructural y alteración de la geometría del ventrículo izquierdo y cambios en la distensibilidad vascular del ventrículo izquierdo. En cuanto a la diástole normal, la función diastólica permite al ventrículo llenarse durante el reposo y el ejercicio sin generar un aumento anormal de la presión en el interior de la aurícula izquierda. ¿Sí? Tenemos fases de la diástole en la cual cae la presión isovolumétrica y comienza el llenado, fases del llenado, la primera parte que es la parte del llenado precoz que contribuye al 70-80% y va disminuyendo con la edad y estados patológicos, esto es importante. La diástasis, que es cuando las presiones en el interior de la aurícula y el ventrículo se igualan, contribuyendo a menos del 5% del llenado, y la sístole auricular o patada auricular, que contribuye al 15-20% del llenado, sin aumentar la presión en la aurícula izquierda. Y por último, la diástole ventricular, que es un proceso activo que inicia con la caída de la capacidad generadora de fuerzas, luego sigue la fase de eyección, continuando con la caída de la presión isovolumétrica y volviendo a iniciar con las fases del llenado rápido en un principio. En pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada, la relajación y recuperación son anormales en reposo y no se potencian durante el ejercicio. ¿Qué resulta de ello? Que se mantenga el llenado a presiones elevadas a nivel de la aurícula. Entonces acá lo que tenemos, un trastorno progresivo que inicia luego de un acontecimiento índice que conduce a la pérdida de miocitos funcionantes de la capacidad del miocardio para generar la fuerza. Acontecimiento índice puede ser de inicio brusco, por ejemplo un infarto, de inicio gradual o insidioso, por sobrecarga de volumen o presión, o hereditario, por ejemplo en el caso de una miocardiopatía hereditaria. Todos ellos van a contribuir a la disminución en la capacidad de bomba del corazón. En el organismo vamos a tener mecanismos compensadores que van a intentar que esto no suceda. Uno de ellos es la activación del sistema nervioso simpático. ¿Sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca, los impulsos inhibidores procedentes de los vasoreceptores y mecanorreceptores disminuyen y los excitadores aumentan. Esto va a generar aumento en el tono simpático, contribuyendo a la pérdida de variabilidad del ritmo cardíaco y aumento de la resistencia vascular periférica,
aumento de concentraciones circulantes de noradrenalina, la cual está elevada, 2 a 3 veces más elevada en pacientes con insuficiencia cardíaca y es un predictor de mortalidad. Y a su vez se acentúa el sistema nervioso parasimpático, generando una disminución del óxido nítrico con aumento de la inflamación y deterioro del remodelado ventricular. Vamos a tener dentro de los mecanismos compensadores el mecanismo neurohormonal, ¿sí? Vamos a ver en el cuadrito arriba a la derecha distintos estímulos, por ejemplo, el aumento del estímulo simpático, tratamientos con diuréticos, disminución del sodio filtrado, hipoperfusión renal, estímulos por prostaglandinas o péptidos natriuréticos o vasopresina. Todo ello, cualquiera de estos estímulos, contribuye a la liberación de renina. La renina va a catalizar la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, que por medio de la enzima convertidora de angiotensina va a pasar a angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿a qué va a contribuir? Va a contribuir a la retención de sodio, va a contribuir a estimular la sed, va a ser un potente vasoconstrictor y va a su vez estimular la secreción de aldosterona. Acá abajo vemos la activación del sistema renina-angiotensina. Por un lado, la angiotensina 2, que va a generar fibrosis miocárdica renal y otros órganos con retención hidrosalina, lo cual contribuye a la menor distensibilidad vascular y aumento de la rigidez ventricular. La aldosterona, por su parte, va a generar disfunción de la célula endotelial y de los vasoreceptores y menor captación de noradrenalina. Cualquiera de estos lo que hace es empeorar la insuficiencia cardíaca. A su vez, tenemos sistemas neurohormonales contrarreguladores, que incluye a los péptidos natriuréticos, al auricular y al cerebral. Estas son hormonas liberadas en respuesta al estiramiento de las aurículas y ventrículos secundario a la ingesta excesiva de sodio. Pasan al riñón y a la circulación periférica, aumentando así la excreción de sodio y agua e inhibiendo la liberación de renina-aldosterona. Los efectos de los péptidos natriuréticos a nivel renal se amortiguan con el avance de la insuficiencia cardíaca, lo cual deja los efectos del sistema renina-angiotensina sin oposición. Bueno, no voy a ahondar mucho más en la fisiopatología porque ya Vitu dio una muy buena clase de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, así que con esto me parece que está bien. Epidemiología. Más del 50% de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia cardíaca con función preservada. La prevalencia aumenta con la edad. La tasa de mortalidad es muy alta, a los 5 años es del 60%. La mortalidad de causa no isquémica es del 30% y la tasa de hospitalización a los 6 meses es del 50%. Y lo último, una tasa de supervivencia a los 5 años, según si es etiología isquémica es del 28% y la etiología no isquémica se lleva la mayoría de los casos, es del 72%. La tasa de supervivencia a los 5 años para todos y todas las pacientes con insuficiencia cardíaca es menor del 50%. Se han llevado a cabo diversos ensayos clínicos controlados aleatorizados que comparan a los dos grupos, tanto a los pacientes que tienen FEI conservada como a los pacientes que tienen FEI reducida. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Voy a hacer hincapié en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada. Se demostró que la mortalidad anual fue del 10%. En otros estudios por ahí la mortalidad anual era del 5%, pero la diferencia estaba que habían incluido pacientes con hipertensión dentro de todo bien controlada. Fallecimientos, más del 70% de los fallecimientos es de causa cardiovascular, el 20% por insuficiencia cardíaca y un 35% por muerte súbita. Muertes de causa no cardiovascular, el 30% siendo mayor para el grupo de insuficiencia cardíaca con FEI conservada que para el grupo de FEI reducida, que es del 15%. ¿Esto por qué se da? Se da porque en este grupo de pacientes del cual estoy hablando
los pacientes tienen mayor edad y más comorbilidades asociadas. La tasa de ingreso hospitalario a los 6 meses es del 50%, tanto para pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada como para los pacientes con FEI reducida. Se han llevado a cabo diversos ensayos clínicos que han demostrado que la tasa de hospitalización por IC en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada es el doble que en aquellos que tienen una FEI reducida. ¿Sí? Lo mismo que antes, explicado por los antecedentes clínicos y factores asociados, principalmente hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria. En cuanto a la conversión de insuficiencia cardíaca con FEI conservada a insuficiencia con FEI reducida es poco frecuente. Normalmente se asocia a una lesión incidental, por ejemplo un infarto. Con respecto a esto se ha llevado a cabo un estudio que incluyó 1.233 pacientes con insuficiencia cardíaca, a los cuales se les realizó un ecocardiograma seriado para valorar la evolución temporal de los cambios en la fracción de eyección tras un seguimiento por 5 años. En promedio, la fracción de eyección disminuyó un 0,06 en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con función conservada, mientras que aumentó un 0,07 en el grupo con FEI reducida. Por lo tanto, aunque el tratamiento de la IC con FEI reducida puede conseguir normalizar la fracción de eyección, un descenso de la fracción de eyección en la insuficiencia cardíaca con FEI conservada pareciera debido a un episodio más frecuentemente de etiología isquémica. Entonces, para ir resumiendo un poquito, los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada son pacientes de edad avanzada, mujeres, tienen el antecedente, el 80 al 90% tiene el antecedente de presentar hipertensión arterial, el 20-30% diabetes y el 20-30% fibrilación auricular, y menos frecuente es el antecedente de enfermedad coronaria, que se da en un 20 a un 40%. Esto comparándolo con el grupo de FEI reducida. Etiología y condiciones asociadas. Isquémica, ¿sí? La historia previa o documentación por electro de infarto o bien lesiones angiográficas significativas y o síntomas de isquemia en test no invasivos. Y después tenemos la etiología no isquémica, que incluye principalmente la hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, fibrilación auricular, amiloidosis, fibroelastosis, fibrosis por radiación, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. Y vamos a tener también factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca con FEI conservada, que es la edad avanzada, el sexo femenino, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, anemia, insuficiencia renal crónica y utilización de AINES. Bueno, en este cuadrito tomé información del curso de SAC, ¿sí? Que compara a los dos grupos de pacientes, tanto los que tienen FEI conservada como FEI reducida. Voy a hacer hincapié en el grupo de pacientes que me tocó para esta clase, que incluye pacientes de sexo femenino en el 62% de los casos, frente a pacientes de sexo masculino en el 60% para los que tienen FEI reducida. La edad mayor a 74 años, obesidad presente en el 41,4% de los pacientes, diabetes presente en el 45%, hipertensión arterial 77%, incluso un poquito más. En el Bramwell dice del 80 a 90% tiene hipertensión, fibrilación auricular 65%, enfermedad coronaria 50%, infarto 24%, remodelado del ventrículo izquierdo concéntrica para los pacientes que tienen FEI conservada, excéntrica para los que tienen FEI reducida, y la fracción de eyección mayor al 50%, menor al 40% respectivamente. Clínica. Uno de los criterios que dijimos al inicio, según la Sociedad Europea de Cardiología, es que el paciente presente signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Para ello vamos a utilizar los criterios de Framingham, que los divide en criterios mayores, criterios menores
Y acá tenemos un criterio que puede ser mayor o menor según la bibliografía. Yo me voy a basar en el Bramwell, que lo toma como criterio mayor-menor. Dentro de los criterios mayores tenemos disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, reflujo hepato-yugular, estertores, edema agudo de pulmón, cardiomegalia radiográfica y R3. Dentro de los criterios menores, edemas de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, derrame pleural, hepatomegalia, taquicardia. Y el último criterio mayor o menor, pérdida de 4,5 kilos con la utilización de diuréticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. En cuanto a la clínica, el R3 es muy importante si lo ocultamos. Es indicativo de volumen de llenado ventricular aumentado, muy específico de insuficiencia cardíaca, pero difícil de identificar. Y el método definitivo para valorar el estado del volumen de un paciente al examen físico es la medición de la presión venosa yugular. Si está elevada, tiene una especificidad del 79% y una sensibilidad del 70%. En esta tablita que saqué del Bramwell tenemos síntomas y signos típicos, menos típicos, más específicos, menos específicos. Dentro de los síntomas típicos tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, tolerancia al ejercicio disminuida, fatiga, cansancio e inflamación de tobillos. Y dentro de los signos más específicos tenemos presión venosa yugular elevada, reflujo hepato-yugular, R3 cardíaco e impulso apical desplazado lateralmente. Y después tenemos el resto de los signos o síntomas que están dentro de los menos típicos y los menos específicos. Diagnóstico. Entonces, teníamos los criterios, signos y síntomas, la fracción de eyección mayor del 50%, péptidos natriuréticos elevados, criterios adicionales, enfermedad cardíaca estructural y disfunción diastólica. Acá tenemos en esta tablita, también tomada del Bramwell, esto es según la Sociedad Americana de Cardiología, en la cual tenemos criterios diagnósticos, evidencia clínica de insuficiencia cardíaca, presentación clínica clara o bien utilizando los criterios de Framingham, pruebas de laboratorio, los péptidos natriuréticos o bien radiografía de tórax o pruebas cardiopulmonares de ejercicio, ecocardiograma para evidenciar la FEI conservada, mayor del 50% y el volumen telediastólico del VI normal. Evidencia adicional de apoyo, hipertrofia del VI concéntrica o remodelado concéntrico, crecimiento de la aurícula izquierda sin FA, evidencia por ecodoppler o cateterismo de disfunción diastólica. Exclusiones, enfermedad no miocárdica. Entonces, por un lado tenemos el péptido natriurético. Los niveles circulantes de estas proteínas van a estar elevadas en este grupo de pacientes en comparación con pacientes que no presentan un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, pero los niveles son menores respecto a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEI reducida. El péptido natriurético cerebral está relacionado con la presión de llenado diastólico del VI y con el estrés telediastólico en la pared, ¿sí? Para cualquier presión de llenado del ventrículo izquierdo dado en pacientes con IC con FEI conservada, los niveles de péptido natriurético son menores en pacientes obesos y son más altos en mujeres, pacientes de edad avanzada y patologías pulmonares concomitantes. La elevación del péptido natriurético cerebral predice episodios cardiovasculares e indica mayor riesgo de episodios posteriores, incluso en pacientes asintomáticos. El diagnóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada y fibrilación auricular es difícil, ya que la fibrilación auricular se asocia a concentraciones de péptido natriurético más elevadas, ¿sí? Entonces, el uso del ProBNP o el péptido natriurético auricular para diagnosticar se tiene que estratificar según haya ritmo sinusal o ritmo de FA, es decir, umbrales más bajos o más altos respectivamente. Pacientes con insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular podrían tener IC más avanzada comparados con los pacientes que presentan ritmo sinusal. Exámenes complementarios.
Una de las técnicas más utilizadas y que no es invasiva es el ecocardiograma. ¿Sí? Vamos a medir el volumen del ventrículo izquierdo. La mayoría presentan dimensiones, área y volumen de la cámara del BI normal. Esto es más del 90%. Solo un 5% presenta un leve aumento. Entonces, un volumen del ventrículo izquierdo menor a 75 mililitros por metro cuadrado es uno de los criterios diagnósticos. La masa del BI está aumentada, alcanzando criterios de hipertrofia cerca del 30 al 50% de los pacientes. Si está presente, se asocia a peor pronóstico. Geometría del BI. Esto se describe por el índice entre la masa y el volumen del ventrículo izquierdo, o entre el espesor de la pared y las dimensiones internas del ventrículo izquierdo. Cuando la masa o el espesor están aumentadas en relación con el volumen o las dimensiones, a los cambios resultantes se denomina remodelado concéntrico. El remodelado concéntrico puede producirse en ausencia de hipertrofia del BI en un 20-30% y se asocia en un 25-35% con mayor riesgo de episodios de insuficiencia cardíaca. Función del ventrículo izquierdo. Los pacientes con insuficiencia conservada pueden presentar alteraciones en todos los aspectos de la función diastólica. Eso incluye relajación retardada y lenta, disminución de la recuperación, llenado precoz lento e incompleto, aumento del llenado durante la contracción auricular y disminución de la distensibilidad. Grados de disfunción diastólica. Tenemos el grado 0, que es normal, grado 1, relajación anormal, en la cual va a haber presencia de una leve disfunción diastólica con una relajación lenta del ventrículo izquierdo. En este caso no hay aumento de la presión en el interior de la aurícula izquierda, y la presión diastólica precoz en el ventrículo izquierdo es mayor debido a la relajación anormal, lo cual disminuye tanto la velocidad E del flujo transmitral precoz como de la velocidad tisular precoz, que es L', y un aumento de la velocidad del flujo mitral diastólico tardío. La velocidad transmitral debido a la contracción auricular, lo que produce un índice EA menor de 1. El grado 2, pseudonormal, se asocia a un incremento de la presión en la aurícula izquierda y hay recuperación del gradiente de presión diastólico precoz a pesar del aumento de las presiones diastólicas precoces del ventrículo izquierdo. Estos cambios ocasionan el retorno de la onda E a su rango normal. Y lo último, el grado 3, que es el patrón restrictivo, en la cual la relajación está enlentecida, con una presión a nivel de la aurícula izquierda elevada. La E mayúscula se incrementa aún más, el telediastólico se hace muy corto y la E' se ve aún más reducida y retrasada, ¿sí? Lo que produce una marcada elevación del EE'. El EE' es lo siguiente, es para medir la presión del llenado del ventrículo izquierdo, ¿sí? La E mayúscula, que se hace por medio del Doppler pulsado, se hace a nivel de la punta de los velos de la válvula mitral y lo que hace es medir el flujo de sangre. Y la E', que se hace con el Doppler tisular a nivel del borde lateral del anillo mitral, lo que hace es medir la velocidad de acortamiento del músculo, ¿sí? Entonces, si la relación aumenta, estaríamos en el grado 3, restrictivo. Si una maniobra de Valsalva produce una reducción de la velocidad de la onda E, la condición se denomina reversible. Si la maniobra de Valsalva no cambia, la E se denomina como irreversible. Eco transtorácico. Los patrones de llenado pseudonormal y restrictivo indican la presencia tanto de disfunción diastólica como de presión elevada en el interior de la aurícula izquierda. Por el contrario, el patrón de relajación alterada indica disfunción diastólica sin una elevación marcada de la presión de la aurícula izquierda. El parámetro que más se utiliza para estimar la presión de la aurícula izquierda es el índice EE'. Se ha encontrado que este índice se correlaciona con las presiones de enclavamiento capilar pulmonar, ¿sí? Un EE' mayor de 15 indica elevación de la presión de enclavamiento capilar pulmonar, mientras que un EE' menor a 8 se asocia con una presión normal de la aurícula izquierda.
Propiedades sistólicas. Por definición, los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada tienen una FEI normal o casi normal y además presentan un volumen sistólico, un trabajo de latido y trabajo de latido reclutable, precarga normales. Los índices de contractilidad, como la elasticidad telediastólica del VI, están aumentados de manera equiparable al aumento de la elasticidad arterial, de forma que se mantiene el acoplamiento entre estas propiedades. En este cuadrito, también sacado de la Sociedad Argentina de Cardiología, a resaltar, se recomienda la ecocardiografía para la evaluación de la estructura y la función miocárdica en sujetos con sospecha de insuficiencia cardíaca para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEI reducida, con FEI conservada o un grupo intermedio que tiene FEI entre el 40 y el 50%. Clase 1, nivel de evidencia C. Lo otro que tenemos es que se va a recomendar la resonancia para la evaluación de la estructura y la función miocárdica, incluido el corazón derecho, de pacientes que tengan una ventana acústica inadecuada o con enfermedad cardíaca congénita compleja. Clase 1, nivel de evidencia C. Y lo último, se recomienda la cinecoronariografía invasiva para pacientes con insuficiencia cardíaca y angina de pecho, refractaria al tratamiento farmacológico o arritmias ventriculares sintomáticas o parada cardíaca abortada, para establecer el diagnóstico de MADU y su gravedad. Clase 1, nivel de evidencia C. Después tenemos este score. Este score, sacado del curso de SAC. Bueno, este score lo que nos dice es, va a evaluar a nivel funcional, estructural y a nivel también de los biomarcadores, para ver si tiene probabilidad o no de pertenecer al grupo de insuficiencia cardíaca con FEI conservada. Entonces, a nivel funcional, el E' septal menor a 7 o el E' lateral menor a 10, con el índice EE' media mayor a 15, con una velocidad de insuficiencia tricuspida mayor a 25, y a nivel estructural, volumen de la aurícula izquierda mayor a 34 en ritmo sinusal o mayor a 40 milímetros por metro cuadrado si está en FA, con una masa del VI mayor a 134 gramos por metro cuadrado, y biomarcadores, el ProBNP mayor a 220 si está en ritmo sinusal o mayor a 660 picogramos mililitros si está en FA. Todo esto me da, vamos a ir sumando, si tiene cada uno de estos le sumamos 2 puntos, si me da más de 5 puntos, alta probabilidad de insuficiencia cardíaca con FEI conservada y es diagnóstico. Si me da entre 2 y 4 puntos, la probabilidad es intermedia y hay que hacer un ecoestrés. Y si me da menos de 2 puntos, la probabilidad es baja y se excluye el diagnóstico. Exámenes complementarios que podemos pedir una radiografía de tórax, que es para, más que nada, también poder descartar otras causas de síntomas como por ejemplo de disnea. También es importante para poder ver congestión o edema, observándose el patrón de mariposa de opacidades intersticiales y alveolares, que se van a ir desplegando hacia la periferia pulmonar o bien las líneas B de Kerley. Se puede pedir una resonancia también, es una técnica de mayor precisión para medir volumen, masa, fracción de eyección de los ventrículos. Es la mejor alternativa en aquellos pacientes que tienen un ecocardio que no es diagnóstico y de elección para pacientes con enfermedad congénita compleja. El electrocardiograma se hace electro a todos los pacientes que ingresen con insuficiencia cardíaca. Es infrecuente que sea normal, puede presentar taquicardia sinusal, una arritmia auricular, hipertrofia del VI, alteración del ST, entre otros. Análisis bioquímico. El bionorama, son comunes las alteraciones del sodio, ¿sí? Y tiene un valor pronóstico en cuanto a prolongación de hospitalización y mayor riesgo de muerte. Función renal, la creatinina, la uremia, es una de las variables pronósticas más relevantes. Es frecuente que esté alterada y es un factor predictivo independiente de muerte. La glucemia, ¿sí? La diabetes es muy frecuente. Cuando vimos etiologías y factores asociados, vimos que la diabetes estaba presente, es muy frecuente y es un factor de riesgo para un desenlace adverso. Hepatograma
Las transaminasas, la bilirrubina aumentan por trastorno hemodinámico inductor de congestión hepática o secundaria fármacos también puede ser. Y la albúmina, que puede estar disminuida, que es un factor pronóstico de muerte en insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Para el tratamiento tenemos 3 componentes. Principalmente disminuir y prevenir la congestión venosa pulmonar y periférica, tratamiento agresivo de los antecedentes y comorbilidades, optimización del estado funcional cardíaco. Vamos a tener tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Dentro del no farmacológico incluye dieta, incluye restricción de sal, restricción de líquidos, ejercicio aeróbico principalmente, monitorización del peso, educación del paciente y seguimiento clínico. Tratamiento de comorbilidades, como dijimos, este grupo de pacientes tiene muchas condiciones o factores de riesgo asociados que afecta la gravedad clínica y puede precipitar la descompensación. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? La hipertensión, la obesidad, la diabetes, la nefropatía crónica, apneas del sueño y anemia. En cuanto al tratamiento, más del 85% dijimos que tiene hipertensión. Cuando no se trata, la hipertensión es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la hipertensión en pacientes con edad avanzada se asocia con una disminución del 50% de la frecuencia de insuficiencia cardíaca, siendo el objetivo mantener un valor menor o igual a 140/90. Diabetes y apnea del sueño son habituales, se asocian a peor pronóstico. El tratamiento de ambas mejora la función diastólica y el estado clínico de estos pacientes. La obesidad, ¿sí? Es muy frecuente que estos pacientes presenten obesidad. El registro ADR encontró que más del 50% pesan 78 kilos y una cuarta parte pesan más del 96 kilos y medio. La obesidad altera la tolerancia al ejercicio, contribuyendo al desarrollo de hipertensión, diabetes, apnea del sueño. Es un importante predictor pronóstico el índice de masa corporal. Y el descenso de peso después de una cirugía bariátrica o reducción de ingesta de calorías mejora índices de función diastólica. Y por último, la nefropatía crónica, que contribuye a la descompensación del EIC y la reducción del filtrado glomerular progresiva predice un aumento en la tasa de episodios. Tratamiento farmacológico. En los distintos ensayos clínicos que se han realizado para valorar la eficacia de estos fármacos, cada estudio no encontró un beneficio claro en el tratamiento para la IC con fracción conservada. No está bien esclarecida como sí lo está en la insuficiencia cardíaca con función reducida. Pero hay un punto importante, que todos estos estudios llegaron a lo mismo, que en pacientes con hipertensión arterial bien controlada puede mejorar la incidencia de descompensación u hospitalización por insuficiencia cardíaca. IECA y ARA2 están ampliamente probados en pacientes con FEI reducida, pero no así en pacientes con FEI conservada. Hay varios estudios realizados, de ellos hay 3 principalmente, que son estos que están acá escritos. Los resultados obtenidos no encontraron diferencias significativas tanto en la mortalidad por distintas causas como en internaciones por insuficiencia cardíaca. Este estudio, el estudio PEP-CHF, presentó limitaciones metodológicas con un porcentaje elevado de pacientes al segundo año de seguimiento, porque estos pacientes o bien no recibían el tratamiento o lo habían modificado. Por ende, el resultado final fue neutro en cuanto a la mortalidad. La falta de evidencia se puede argumentar por el bloqueo del sistema renina-angiotensina activado en este grupo de pacientes, y ya como dijimos previamente, la mayoría de los pacientes tienen muchas comorbilidades asociadas, una de ellas la hipertensión arterial, por lo cual tienen indicación de IECA y o ARA2. Beta bloqueantes. La utilización de los beta bloqueantes es controversial por la ausencia de estudios en sí que hay para evaluar mortalidad o internación por insuficiencia cardíaca. Actualmente estaría indicada para tratar condiciones asociadas como la hipertensión, la isquemia miocárdica o control de frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular.
Diuréticos. Los diuréticos están indicados en aquellos pacientes que tengan signos o síntomas de congestión. No hay evidencia que marque una reducción en la mortalidad en tratamientos crónicos. Y sí es importante que los diuréticos tienen que adaptarse o ajustarse a cada paciente según edad y factores asociados para evitar que se genere una sobredosificación con hipovolemia secundaria. Los inhibidores de la aldosterona. Ocasionalmente se puede utilizar en pacientes con miocardiopatía restrictiva, pero no hay suficiente evidencia que genere reducción de la mortalidad de internaciones. Digitálicos. Los digitálicos están indicados para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, y hay un subestudio del DIC que demostró una reducción de las internaciones por insuficiencia cardíaca, pero sin impacto en la mortalidad. Bloqueantes cálcicos, su indicación es controversial. Las indicaciones más aceptadas es para el control de frecuencia cardíaca en pacientes con FA, como tratamiento antiisquémico, o en la hipertensión arterial en la prevención de descompensación o desarrollo de insuficiencia cardíaca. Las estatinas. La indicación surge de dos estudios observacionales que demostraron una disminución significativa en la mortalidad por sus efectos pleiotrópicos. El antagonismo del sistema renina es un componente importante del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI conservada, en particular para el tratamiento de la hipertensión, evitar o revertir la hipertrofia del VI y preservar la función renal en los pacientes con diabetes. Un componente esencial es el tratamiento agresivo y eficaz de la hipertensión, ¿sí? Un tratamiento completo en este grupo de pacientes incluye la prevención del desarrollo de hipertrofia del VI o la inducción de su regresión. Este remodelado estructural y las alteraciones asociadas en la función diastólica presagian un mayor riesgo de episodios de morbimortalidad. Y el tratamiento que conduce a una regresión de la hipertrofia del VI se asocia con una reducción de la tasa de estos episodios. Y por último, para ir cerrando, voy a poner unas recomendaciones Primero y principal, la presión arterial debe estar controlada de acuerdo con las directrices de práctica clínica. Hay que utilizar diuréticos para aliviar los síntomas. Esto es clase 1, nivel de evidencia B y C respectivamente. Y el tratamiento de la fibrilación auricular, el uso de beta bloqueantes, IECA y ARA2 en pacientes con hipertensión, muy importante para el control de la presión arterial. Clase 2, nivel de evidencia C. Bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias.